5, 4, 3, 2, 1, 0. A mi amigo Joan Borràs lo conozco desde 1973. Es el espeleólogo más persistente que he conocido. Ha conseguido que le ayude en casi todos sus proyectos. En el año 2000 publicamos un monográfico de la cueva de Engornel con 17 kilómetros de recorrido. Cada mes y medio íbamos a la cueva de Engornel. Normalmente llevábamos un saco de dormir, comida, material para topografía y desobstrucción. El campamento estaba situado a 1 kilómetro de la entrada. En el portal de Belén, el niño Desde el campamento formábamos 3 o 4 equipos y nos dirigíamos hacia las zonas de trabajo. Las zonas a topografiar y a explorar cada vez estaban más lejos. A casi 1 kilómetro del campamento, en la Sala del Águila, los equipos volvían a redistribuirse. Jo l'enumeraria per potser amb allò que he fet. No, un sí,
Una de las galerías más interesantes es la Galería de las Maravillas. Esta galería tiene abundante aragonido. La cueva está llena de zonas interesantes como la Galería del Llac. De vuelta al campamento de madrugada, dormíamos y al día siguiente continuábamos con nuestros trabajos. ¿Tienes algo que decir? Esto es muy bonito y muy precioso. Sí. Y arrastrado, ¿verdad? Mucho. ¿Y tú tienes algo que decir? ¿Todavía? ¿Dormirona? Con el otro de dormir que te has pegado, que por lo menos has dormido 5 horas.